La noche está por un remix, sale mini, una buena... Señor Antonio Botero, mucho gusto, mi nombre es Kelly. Mucho gusto, Kelly Antonio Botero. Yo le vengo a hacer una pregunta sobre la fundación del barrio El Progreso. Que nos hable un poco en sí sobre el barrio, cómo fue la fundación, quién fue el primer fundador, que nos hable de todo un poquito lo del barrio. Bueno, señorita, con mucho gusto. Yo creo que los barrios no tienen tantos fundadores cuanto primeros habitantes o habitantes sobresalientes, primeras personas que habitaron y que hicieron algo por el barrio. Yo vine a Magangué en el año de 1954. Hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, lógico, hace mucho tiempo. Bueno. Yo vine en el año de 1954, cuando Magangué era un cielito, era un paraíso de paz, era un paraíso de armonía. Cuando Magangué, a pesar de que tenía carácter de pueblo, era un lugar acogedor. A pesar de que cuando yo vine a Magangué no había una sola calle pavimentada. Ninguna calle estaba pavimentada. Por cuanto las distintas crecientes que tenía que fue teniendo la ciudad hacían que sobre Magangué se fuesen tendiendo distintas capas de asfalto. Era muy de verse que muchas veces asfaltaban una calle y al año siguiente la calle quedaba cubierta por el lodo. Sí. Entonces ustedes, si van a cobar, para decir un término costeño en Magangué, o acabar diciendo un término castellano, van a encontrar varios pisos en las distintas calles. Magangué, cuando yo vine, era una ciudad en arena, en tierra, tenía árboles, tenía pulmones. Exactamente, yo vine a vivir al barrio El Progreso. Donde estamos actualmente ahora. No, esta casa es nueva. No, o sea, Aquí, del barrio. en este barrio, exactamente. Yo vi, la primera casa donde yo viví fue la casa de la esquina. La casa de la esquina, de acá de esta esquina, era propiedad de un italiano. Un italiano que se llamaba Don Romualdo La Corazza. Sobra decir que en Magangué, por esta época, había en asiento de unas colonias italianas valiosísimas, entre los cuales pueden destacarse los Corsi, los Orsini, los Pacini, los Puccini, los La Corazza, los Meolas y una cantidad de gentes italianas que dejaron historia, marcaron un hito en la historia de Magangué. Yo, como les digo, vine a vivir por primera vez en la casa y me tocaba vivir con un señor, don Romualdo La Corazza. Don Romualdo La Corazza era el dueño de esa casa y era el dueño de las principales haciendas de la casa de la esquina, de las principales haciendas que tenía Magangué por esa época, que había heredado, ya le voy a dar la palabra, las había heredado de una firma italiana que se llamaban Pacini y Puccini Limitada. Le iba a preguntar, ¿en qué tiempo este barrio se puso así pavimentado, las casas, cómo fueron llegando la gente aquí? Bueno, usted sabe que los barrios evolucionan con el correr de los tiempos. La casa de don Romualdo La Corazza la mejoré yo. No estaba sino hasta la mitad de la calle, la otra mitad era un rancho. Ahí me tocó, no la hice yo, sino los patrones con quienes yo vine a trabajar, que eran una familia antioqueña también de boteros, ganaderos muy poderosos. Eso me tocó edificarla a mí por orden de ellos. Esta casa donde estamos ahora en este momento era un solar hondísimo que se llenaba de agua en el invierno. Yo lo rellené, yo hice mi casa. Aquí primero fue una casa humilde
y luego es una casa más o menos decente. Por cuanto acá, en esta calle, todo ha evolucionado. Naturalmente, esta calle no estaba pavimentada cuando yo vine, ni había alcantarillado. El acueducto que había en Magangué cuando yo vine acá para sostener esta población de este barrio y de todos los barrios de Magangué, lo surtía una compañía que se llamaba La Parnis, una compañía extranjera, que era la que manejaba el agua y la que manejaba la luz. La planta que manejaba, que generaba la energía para Magangué, quedaba en el barrio sur, y era también de los Parnis. Era una planta que generaba 40 kilovatios. Sepa de que hoy Magangué tiene más de 20.000 kilovatios de consumo, para que ustedes vean la diferencia. Pregunte. ¿Qué iba a decir yo? Como nosotros nos dimos cuenta, aquí en la esquinita, hacia allá, hay un depósito de madera. Dígame la fecha exacta en que cómo fueron llegando esa clase de negocios. Ese depósito de madera, que era en esa época de un señor de apellido Castelbondo, ha cambiado de dueños, pero no de lugar. No ha cambiado de desorden, de modalidad, de descuido. Es la misma pesebrera donde se guarda madera y donde se vende madera. En este barrio se han hecho como casas nuevas los siguientes. Primero, este edificio que está en la esquina, que es un edificio de 3 pisos, fue construido precisamente por los años en que yo llegué acá, por un señor que se llamaba don Juan Yunes, hermano de don Jorge Yunes, de grata historia para Magangué. Aquí al lado, Magangué, ese señor Yunes tenía por esa época una distribución de gasolina, de combustible, de ATPM, lo cual naturalmente era un adefesio. Uno no explica cómo en los pueblos suceden alcaldadas que permiten cosas. Ahí, aquí al frente, donde está ese edificio de 3 pisos, ahí enseguida, donde hay un granero, la canasta y otras cosas, eso era una distribuidora de combustibles. Hacia allá, más hacia allá, aquí existía la casa de la esquina, era una casa de paja que la hicieron nueva. Al lado de acá, don Jorge Yunes, hermano de don Juan Yunes, han conservado sus herederos una cantidad de ranchitos y de cosas que están prácticamente inamovibles. Y si seguimos por esta calle hacia allá, nos encontramos con unas casas de estilo Caribe, yo diría estilo Caribe, que es la casa Caribe es una casa muy linda, es una casa de zinc, con ventanales hacia afuera, arrodillados sobre la acera, que tiene unos arabescos en el techo, en el cielo raso, y que tiene unas decoraciones en madera muy bonitas, casas de madera. Esta es una moda, una moda de casas muy sui generis de la costa y muy linda, que fue característica en otra época y que se ha ido quedando. Yo no hubiera destruido aquí una casa de estas. Yo compré un solar y mi casa la hice en un solar que había donde mataban marranos, aquí, pero no lo hubiera permitido que se hubiera destruido. La casita que está al frente era un rancho de paja de un señor Clever, que tiene una historia que se recuerda con mucho amor en la historia de la música magangueleña. Bueno, los Clever por naturaleza fueron músicos. Hacia allá sigue las casas donde vivía uno de los primeros santandereanos que llegó aquí a Magangué como importación, como inmigrante, que se llamaba don Rafael Rincón, un viejo bonachón que tenía un almacén en el centro. Y más allá existe un muladar que en otra época se llamó Parque Olaya Herrera.
Hoy en día es un parque